pintores, y bienvenidos. Vamos a probar a hacerlo del idioma al revés, a ver qué tal se da. En el tutorial de hoy voy a enseñaros a pintar a los hijos de Baal, los marines espaciales del capítulo de Los Ángeles Sangrientos, pero en un estilo grimdark. Vamos a ello. Lo primero que hice fue empezar a construir las miniaturas utilizando las tenazas y pegamento para plásticos. Decidí utilizar unos inceptors de la caja Dark Imperium, ya que este capítulo de marines espaciales es famoso, entre otras cosas, por sus marines de asalto. Mientras los iba montando, decidí dejar algunas piezas sin pegar, ya que así podría ir haciendo submontajes, lo cual me ayudaría muchísimo después a la hora de pintar algunas piezas. Acuérdate, mientras montes, de taladrar los barriles de las armas, ya que esto parece que no, pero ayuda muchísimo al resultado final de la miniatura. Como no quería que estos marines se identificasen con los ángeles sangrientos únicamente por la pintura, a mitad del montaje decidí sacar mi caja de restos para buscar algunos bits, la cual, como podéis observar por la portada, seguramente sí que tenga algo de ángeles sangrientos, y busqué algunas piezas sueltas para poder ayudar a personalizar estos marines. Una vez ya los marines montados, decidí pegarlos a unos corchos utilizando unos trozos de clip para que fuese más fácil el poder pintarlos después. Estos marines vienen con unas bases que se sujetan mediante unas piezas transparentes, las cuales, aunque les dan un efecto de vuelo, no me terminan de convencer, así que decidí hacer una base escénica utilizando unas cortezas de árbol. Aquí tampoco me voy a enrollar mucho, ya que tengo un tutorial específicamente hecho para este tipo de bases, el cual os voy a dejar por aquí arriba, en el que podéis ver más a fondo cómo hice estas bases. Ya con todo preparado, lo siguiente que hice fue darles una capa de imprimación. Simplemente utilicé imprimación negra, asegurándome bien de cubrir toda la miniatura. Con la imprimación ya seca y con la ayuda de mi aerógrafo, les di una capa de Rhinox Hide de manera que tendríamos una base marrón. En vídeos anteriores habéis visto que directamente utilizo imprimación marrón sobre las miniaturas, pero en este caso, como quería que el color fuese lo más oscuro posible, decidí utilizar primero negro y luego marrón. Pero si queréis podéis utilizar una imprimación marrón directamente, aunque el efecto va a ser menor. Tras haber aplicado esta capa de Rhinox Hide, apliqué unas luces cenitales con rojo fuego de Vallejo. Coloqué la miniatura de manera que la pintura del aerógrafo solamente diese sobre las partes superiores de la miniatura, creando así una iluminación natural. Una vez se secó esta capa de pintura, di otra capa utilizando esta vez rojo claro de Vallejo. No os preocupéis si parece naranja cuando está húmeda, ya que al secarse será rojo. Al dar esta segunda capa, intenta que la zona afectada por la pintura sea menor que la anterior, ya que así crearemos cierto difuminado y mayor variedad tonal. Hemos terminado de momento con el aerógrafo y pasamos al pincel. Vamos a utilizar Abaddon Black para pintar todos los detalles negros de la miniatura, así como pintaremos también todas las partes que van a ser metálicas y todas las partes que van a ser doradas. Dale un par de capas finas para que no te salgan grumos en la pintura y cubras bien todo lo que tengas que pintar. Con esta capa de pintura ya aplicada, tenía más o menos claro dónde iba a poner cada color, así que este era el momento de aplicar las calcas. Para aplicar las calcas de agua siempre las corto primero con la cuchilla de modelismo y en vez de sumergirlas en agua y sujetarlas con una pinza, a mí lo que me gusta hacer es coger un plato, poner una servilleta llena de agua y dejar las calcas encima de esta servilleta para que absorban de manera natural la humedad. Así va a ser mucho más fácil retirarlas. En la zona en la que voy a colocar la calca utilizo un adhesivo para calcas, en este caso de Tamiya. Simplemente cojo la calca, la retiro del papel, la coloco sobre donde he puesto el adhesivo para calcas, la muevo hasta que la dejo en la posición que quiero y con un bastoncillo de algodón retiro el exceso de humedad, de manera que la calca va a quedar fijada a la miniatura. Con las calcas ya aplicadas, cogí Iron Hands Steel y pinté todas las zonas metálicas de la miniatura, como por ejemplo las armas. Aunque yo he utilizado este metálico porque es muy brillante y cubre muy bien y a mí personalmente me gusta mucho, tú puedes utilizar cualquier color metálico que tengas a mano, no importa demasiado. Lo siguiente
que hice fue pintar las partes doradas utilizando Retributor Armor. Normalmente el dorado se suele pintar sobre marrón, ya que así suele obtener una tonalidad más cálida, pero en este caso, como quiero que la miniatura sea de unos tonos más apagados, he utilizado una base negra. Simplemente dale un par de capas finas, tampoco te preocupes demasiado si las partes más oscuras se quedan sin cubrir, ya que eso solo añadirá más profundidad y más carácter a la miniatura. Tras esto, cogí Rhinoxhide de nuevo y pinté todas las partes que van a tener marrón como base después. En este caso van a ser los sellos de pureza y las partes que tengan algún detalle de hueso. Para pintar el sello de pureza, el cual se compone de dos partes, primero lo que hice fue pintar la parte de la tela utilizando Steel Legion Drap. Diluí la pintura para que fuese un poco más líquida y poder crear transiciones, dejando la parte más oscura con el Rhinoxhide asomando de fondo, y la parte de la cera utilicé Warlord Purple de Vallejo, dejando también la parte del centro y más hundida marrón. Incluso si eres un poco atrevido, si quieres puedes coger un pincel fino de detalle y pintar unas pequeñas líneas muy finitas simulando la escritura de los sellos de pureza. Para pintar las partes con detalles de hueso cogí Rakarth Flesh. La pintura de nuevo la mezclé con un poco de agua para diluirla y poder crear transiciones entre las partes más oscuras y las partes más claras, que van a ser con Rakarth Flesh puro. Una vez se secó esta capa de Rakarth Flesh, lo iluminé con Ushabti Bone, dando pequeñas puntilladas. Pintar la joya para que quede resultona es muy sencillo. Como ya tenemos una base negra, lo que hice fue coger Mephiston Red y pintar una media luna en la parte de abajo. Aplica una capa con la pintura bastante diluida, porque se quedará en el centro muy rojo y en los bordes un poco difuminado. Cuando este Mephiston Red esté ya seco, vamos a repetir el mismo proceso con Troll Slayer Orange, pero en una parte más pequeña dentro de esa zona roja, de manera que se ilumine todavía más el rojo. Y para terminar, vamos a coger Corax White y vamos a pintar unos pequeños puntos arriba y abajo para terminar de simular la iluminación de la joya. A su vez, ya que tenemos Corax White, vamos a aprovechar y vamos a pintar las lentes de la miniatura. Simplemente dales un par de capas hasta que las lentes estén totalmente blancas. De momento no vamos a hacer nada más con ellas, ya llegaremos a eso después. Y sí, ya sé que según el lore, estos marines tendrían que tener el casco amarillo, ya que son marines de asalto, y las sombreras del sargento tendrían que estar del color invertido, pero este es un tutorial básico pensado para poder pintar todo tipo de ángeles sangrientos, así que tampoco me he querido meter en muchos detalles. De momento ya hemos dado todos los colores base a la miniatura, ahora vamos a empezar a desgastarla. Para ello cogí de nuevo Rhinoxhide, agarré un trozo de esponja, lo mojé en la pintura, retiré el exceso en un papel para que tampoco quedase mucho y fui dando pequeños golpes a la miniatura de manera que se pintan pequeños desconchones. Tienes que fijar de dónde hacerlo, ya que para que quede natural debes hacerlo en partes donde estas rayaduras saldrían naturalmente, que normalmente suele ser o en las partes más exteriores o en las esquinas o zonas que sobresalen o en las juntas, así que céntrate sobre todo en esas zonas y ve pintando de manera aleatoria, que quede natural. Con los desconchones ya hechos, y como de momento la miniatura parece más marrón que roja, lo siguiente que hice fue coger Mephiston Red y iluminar todos estos desconchones. Para que quede natural, si tú tienes el desconchón aquí, tienes que pintar la parte de abajo, de manera que parezca que la luz está incidiendo desde arriba. También con este Mephiston Red hice un perfilado en la miniatura, pero el perfilado que hice no fue de línea recta, ya que para seguir con este rollo grimdark y que quedase desgastado, fui dando pequeñas puntilladas. Ve iluminando con este Mephiston Red a lo largo de la miniatura y poco a poco vas a conseguir que tu miniatura luzca genial. Ya hemos iluminado los rojos, ahora vamos a iluminar los negros. Para ello simplemente cogí Mechanicus Standard Grey y repetí más o menos el mismo proceso. Hice un perfilado de las zonas negras, como puedan ser las sombreras o el águila del pecho, donde yo lo que te recomiendo sobre todo es que intentes pintar con un pincel de detalle fino todas las plumas del águila una a una. Puede parecer un poco tedioso, pero va a quedar muy chulo. Además, aparte de hacer el perfilado, ya que teníamos este color, decidí pintar unas rayaduras en las zonas negras más grandes
partes de la armadura, como por ejemplo pueda ser las armas, ya que esto va a ayudar a darle más ambiente, crear cierta atmósfera y en general ayudar con el efecto grimdark. Hemos acabado con el envejecimiento con el pincel y volvemos al aerógrafo. Para darle el mayor golpe de efecto de grimdark a esta miniatura, lo que hice fue aplicarle un lavado de pintura al óleo. En este caso es una mezcla que yo suelo utilizar que consiste en 2 partes de marrón, una parte de negro y una parte de rojo. Y todo mezclado más o menos con la misma cantidad de diluyente, aproximadamente. Aplícala con el aerógrafo asegurándote de cubrir toda la miniatura. Una vez la pintura está seca, tras haber pasado unos 10 minutos, cogí un bastoncillo de algodón, lo sumergí en diluyente de pintura al óleo y lo pasé suavemente por la miniatura, quitando la capa de pintura al óleo que acababa de dar. Pero al hacerlo así, se va a quedar la pintura en las partes más interiores de la miniatura, de manera que le va a dar una sensación de suciedad y va a ayudar muchísimo al efecto grimdark. Tras haber aplicado esta capa, vi que a lo mejor no tenía todo el contraste que quería y las partes que debían ser más oscuras no eran oscuras del todo, así que simplemente cogí Null Oil o cualquier tinta negra que tengas a mano y apliqué con mucho cuidado en las zonas más oscuras esta tinta. Si te fijas, lo que estoy haciendo mayormente es mojar el pincel en la pintura y con la punta pinchar suavemente en los huecos donde debería estar más oscuro, dejando que la pintura fluya. Casi no hago movimiento de pincel. En algunas zonas más largas sí que lo tengo que mover para ayudarla un poco, pero por lo general simplemente dejo que la pintura fluya. Además, aquí tampoco importa mucho si la pintura se sale un poco, ya que eso lo que va a hacer es conseguir que la miniatura tenga un aspecto todavía más sucio, dando más efecto y más atmósfera. Por cierto, ¿qué tal estáis viendo lo del idioma? ¿Preferís como lo estoy haciendo ahora, que hablo en español y lo subtitulo en inglés? ¿O preferís como he hecho en vídeos anteriores, que hablo en inglés y lo subtitulo en español? Por favor, hacedme llegar lo que pensáis en los comentarios. Lo siguiente que hice fue pintar las lentes de la miniatura utilizando Vallejo Fluor. Esta es una pintura que ya viene diluida para aerógrafo, pero aún así yo la mezclé con un poco más de agua ya que quería que fuese todavía más transparente. Aplícala con mucho cuidado de manera que la parte central de los ojos quede blanca y alrededor quede un halo verde simulando ese brillo. Además, para potenciar este efecto decidí aplicar un OSL o del inglés las siglas Object Source Lighting, que viene a significar algo así como iluminación proveniente de un objeto. Para ello, cogí las partes de la armadura que debían ser iluminadas por este foco de luz y la pintura tal cual viene del bote, ya que viene muy diluida y viene muy fina, fui aplicando pequeñas capas como si fuesen veladuras. Da una capa, espera que se seque, aplica otra y así hasta que des 4 o 5 capas, porque al principio no se va a notar mucho, pero poco a poco vamos a ir construyendo ese verde sobre la base oscura que ya tenemos, de manera que vamos a obtener el tan deseado OSL. Quería seguir aplicando efectos y para mostrar que estas miniaturas están volando, lo que hice fue coger las mochilas de salto y utilizando azul eléctrico de Vallejo, decidí pintar en los agujeros de los propulsores. Una vez esta capa estaba seca, cogí Corax White o cualquier otro blanco, en realidad nos sirve, y diluyendo muchísimo la pintura, pinté en los recovecos de esta zona, de manera que así generamos un efecto de iluminación. Para mí, en el efecto grimdark, sí es verdad que la miniatura en general tiene que tener un aspecto sucio, un aspecto desgastado, pero creo que para que la miniatura mole tiene que haber contraste. Y a mí me gusta mucho crear este contraste mediante efectos de luz, como por ejemplo pudisteis ver cuando pinté mi comandante Tau. Os lo dejo por aquí arriba también, para que le echéis un ojo. Con esto ya hemos terminado de pintar la miniatura como tal. Lo siguiente que hice fue quitar la miniatura de los corchos y empezar a montarla. Para poder sujetar la miniatura a las bases, les hice un pequeño agujero con un taladro en la base del pie, puse un clip, lo corté, hice otro agujero en la piedra de la base y con superglue lo pegué. Una vez ya estaban las miniaturas pegadas, lo siguiente que hice fue darles una capa de barniz mate, porque así vamos a proteger la miniatura y vamos a eliminar cualquier posible brillo residual que nos haya quedado de la pintura.
hasta aquí el tutorial de hoy, espero que os haya gustado y que lo hayáis disfrutado. Más adelante seguiré haciendo más tutoriales de cómo pintar otros capítulos de marines espaciales en estilo Grindr. Os veré en el próximo vídeo y mientras tanto, como siempre, os voy a dejar con unos planos épicos para ver el resultado final.